La verdad es que no es para alarmarse, no es cuestión de que debamos entrar en pánico. Realmente no es así. Pero sí es oportuno y creo que ya en ese ánimo están las principales autoridades del país, que se tomen todas las medidas necesarias en los puertos de entrada a la República Dominicana, sobre todo el caso de la frontera, pero por supuesto los aeropuertos, los muelles, que se tomen todas las medidas necesarias para tratar de evitar, aunque eso es muy difícil, pero hay que hacer el esfuerzo, de que penetre a la República Dominicana el denominado coronavirus que se ha desprendido desde China y que ya ha llegado a diferentes países, ha logrado llegar a diferentes países. China está tomando medidas extraordinarias con este tema, que es una especie de gripe, comienza como una gripe, pero que de no ser atendida con efectividad, aunque todavía, como es algo hasta este momento desconocido todavía de qué exactamente es la causa, pero que si se atiende a tiempo puede tener solución. En China han desatado una especie de cuarentena. Comenzaron por la ciudad de donde se dice que salió, que se generó el denominado virus, la ciudad de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes. De acuerdo con los informes, la fuente originaria pudieron haber sido serpientes, murciélagos, porque hay allí unos mercados de animales y ese tipo de cosas que al parecer han sido la fuente originaria del problema. Pero además, Rosendo, ellos han prohibido la entrada y la salida de esa ciudad y de otras 3 ciudades. Ya van Es 20. decir, que hay unos alrededor de 21 millones de ciudadanos chinos que no pueden salir de su ciudad, que tienen que permanecer ahí en esa cuarentena que usted citaba. La cuarentena incluye la prohibición de salida de la ciudad, pero también impide que entren a esa ciudad viajeros de otros lugares. Y ya de acuerdo con los informes que yo leí esta mañana, procedentes sobre todo desde China, ya son alrededor de 20 ciudades las que han sido prácticamente cerradas para evitar que continúe expandiéndose. Y estamos hablando ya de unas 25 muertes en China y más de 600 casos. Y más de 800 casos, según el último informe de esta mañana. Ya van casi 900 casos registrados en China. Y como tú muy bien lo decías allí, comenzó el denominado crackdown, el cierre hermético de esa ciudad de donde se originó el virus, pero en las medidas en que se ha ido expandiendo, han ido también tomando la misma medida en otras ciudades y ya estamos hablando de alrededor de 20 ciudades en China en la que se ha tomado esta medida de cuarentena, como muy, muy apropiadamente se le puede definir. Casos ya registrados, sobre todo en Asia, Japón, Singapur, Corea del Sur, pero ya también en Estados Unidos se ha registrado por lo menos un caso. Y escuché de que hasta en México se había registrado un caso también. Las autoridades de la República Dominicana emitieron el día de hoy un comunicado definiendo un protocolo. Ese comunicado abarca todo lo que es el comportamiento que deben exhibir los centros públicos y privados, define cuáles son los síntomas, cómo se puede determinar un caso sospechoso, define lo que son los casos probables, lo que son los casos confirmados, las respuestas que tiene que dar el Ministerio de Salud, y hace una alerta a la población en general. Entre esa alerta dice estar atenta a las informaciones sobre la evolución de la enfermedad a nivel mundial, especialmente a las recomendaciones emitidas por la OPS y la OMS. Dice, recomienda a la población que mientras viaje hacia adentro o desde la zona que por el momento están teniendo lugar los casos como Wuhan en China,
se recomienda evitar contactos cercanos con personas que padezcan infecciones respiratorias agudas. Dice, lavarse bien las manos frecuentemente, en especial después de contacto directo con personas enfermas u en su entorno. Otra de las recomendaciones a la población, el Ministerio de Salud Pública señala que las personas con síntomas de infección respiratoria aguda deben mantenerse a una distancia de 1 metro aproximadamente, cubrirse la boca y nariz cuando tosan o estornuden con el codo o con el pañuelo desechable y lavarse bien las manos. En el punto número 3. Pero antes de eso, Felipe, hay un denominador común, Rosendo, sobre todo entre las primeras personas fallecidas por este coronavirus, que es le llaman la nueva neumonía, una nueva neumonía bastante agresiva, y es de que la mayoría de ellos, de los primeros que fallecieron por esta enfermedad, acudieron a un centro de salud 7, 8 y hasta 10 días después de haber contraído el virus. Entonces, cuando van a un centro de salud, usted se ha pasado 7 días, 8, 9 días, 10, con ese malestar general, con esa gripe, que es lo que uno regularmente piensa. Bueno, y van a ese centro de salud, el virus en ese momento ya ha avanzado bastante. El virus ha avanzado bastante, además de que también los primeros fallecidos, en su mayoría, son personas de una edad avanzada. Son personas, la mayoría de más de 70 años, 89, 83. Hay personas de una edad muy avanzada, entre los primeros, me refiero, entre los primeros fallecidos con este coronavirus que está afectando principalmente a China, pero que, como usted señala, ya se han presentado algunos casos en otras partes del mundo. La distancia de entrada de un virus en cualquier parte del mundo es la misma distancia que hay en un vuelo comercial. Sí. Para que estemos claros, si nosotros tenemos una distancia de China aquí de 18 horas aproximadamente, 24 horas, ese es el tiempo de entrada. Y aquí hay un comercio bastante importante con China. Y las autoridades han alertado, sobre todo también, a los puertos de entrada al país y a los aeropuertos y a la zona fronteriza sobre cuál es el procedimiento que se deben de tomar. Otra de las recomendaciones es que a los viajeros se les aconseja que en caso de presentar síntomas sugestivos de la enfermedad respiratoria antes, durante o después del viaje, buscar atención médica y compartir los antecedentes de viaje con su proveedor de atención médica. Es importante que la gente conozca cuáles son y cómo se presentan estos síntomas, por lo que ustedes señalan allí. Si yo conozco cuáles son los síntomas, inmediatamente tengo que acudir al centro médico más cercano. Lo que a mí me gustaría empezar a escuchar Felipe, es cuál es el tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el tema, Nayib? Es que ¿cuáles son los medicamentos que se pueden utilizar para frenar ese virus? Como se trata de una mutación, un virus mutante, todavía no hay, no hay una vacuna. No, vacuna, no estoy hablando de vacuna. Pero estoy hablando de tratamientos que puedan frenar la enfermedad y que puedan curar al paciente. Una neumonía es un foco de infección en los pulmones. Y obviamente, como es una mutación, ya hay incluso medicamentos de última generación que pueden atacar sin ningún tipo de problema esos virus. Pero además, lo importante es que si tú mantienes el protocolo, tú puedes salvar la vida, porque es lo que usted señala. Si yo tengo un síntoma y confundo el virus con un leve síntoma gripal y acudo al médico 8 o 10 días después, obviamente que ya yo voy a tener el virus totalmente invasivo en toda parte de mi cuerpo. Sobre todo te arropa en cuestiones de horas los pulmones y te provoca un paro respiratorio. Ahora, si voy a tiempo, obviamente que las autoridades entonces toman las medidas preventivas para evitar que el virus continúe desarrollándose en los pulmones. El caso es que hay una preocupación a nivel mundial. Todavía, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud no ha declarado una emergencia sanitaria a nivel mundial. Se está todavía evaluando el alcance, el impacto de este problema.
Y la República Dominicana, por supuesto, no está exenta de la situación. Por eso es oportuno, y por ahí fue que comenzamos nuestro comentario, destacar que las principales autoridades en el país que tendrían que ver con establecer algún tipo de control para evitar que el virus entre, pues han comenzado a tomar acción. Veía una declaración del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, hablando de las medidas que ya se están tomando. De la misma manera, el director nacional de los servicios de salud, el licenciado Chupani, Pero lo más Chanel importante, Rosa Chupani. perdóname, es que hoy en este programa la gente va a escuchar de manera directa y va a entender mejor todo esto en la voz del propio ministro de Salud Pública bien. en el gobierno de la mañana, Así es. doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Así que atentos todos, porque no solamente lo que vamos a presentar a través de este ministro, sino todo nuestro equipo médico en la receta médica de la Z, y mañana con el doctor Secundino Palacios y el equipo médico de los gobiernos del sábado. ¿Cómo se ha propagado este virus? De acuerdo a la OMS o OPS, en China, sobre todo en lo que es la provincia de Wuhan, se han reportado 198 casos, incluidas 3 defunciones, 2 casos en Beijing, la capital de China, y un caso en Guangdong. Los 3 casos, tanto el de Beijing como el de Guangdong, fueron importados desde la provincia de Wuhan. En Japón un caso importado de la provincia de Wuhan, China. En Tailandia 2 casos importados de Wuhan, China. Y la República de Corea del Sur un caso importado de Wuhan. El 21 de enero el Centro de Control de Prevención de Enfermedades anunció también un primer caso confirmado de ese virus en el condado de Snohomish, Washington, que había regresado también de Wuhan. Bueno, ya en México se hablan de 5 posibles casos. En México. Inicialmente era 1, pero ya se habla de 5 posibles casos porque todavía no se ha determinado si realmente tienen el virus. Por eso es importantísimo, decía Felipe Romero, que la distancia es un vuelo y tenemos por lo menos conexión directa ya, casi directa con China, pero tenemos conexión directa con México también. Y ya en México hay 5 casos. Yo escuchaba ayer al director del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil, el CESAC, nuestro amigo el general Araceli Castillo de la Cruz, que sería bueno que el general, que siempre nos escucha, que nos dé una llamada para que nos explique cuáles son esas medidas extraordinarias y especiales que se están tomando ya en los aeropuertos y en los puertos del país. Decía él que se está ya, hay un protocolo que se está aplicando para tratar de que si llega en un vuelo algún ciudadano que presente síntomas, bueno, pues que sea antes de ingresar a territorio nacional, que sea sometido a los exámenes de rigor. Me escribe un médico y me dice lo siguiente: las enfermedades virales que afectan las vías respiratorias no se tratan con antibióticos, sino de manera sintomática y preventiva. Claro, si no hay complicaciones bacterianas. Si hay complicaciones bacterianas, principalmente pulmonar, bueno, ya en ese caso hay que utilizar los antibióticos que señalaba el doctor. ¿Es usted doctor? No, yo no soy doctor. Lo que yo sé es que una neumonía. No, neumonía ya sí, claro. Pero el virus es una neumonía mutante, está mutada. Pero cuando empieza la enfermedad, cuando empieza el malestar, que parece una gripe, me parece, usted ahí en ese momento. No, obviamente que no, pero me refiero ya a los casos que usted ha señalado, que de gente que llegan. Por eso es bueno la prevención, por eso es bueno lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública, alertar cuáles son los síntomas para evitar que el paciente llegue ya con 8 o 10 días con el virus incubado. Yo creo que lo más importante es que la población esté consciente, que nadie piense que esto es un tema de gobierno, porque también en este país todo lo queremos politizar, que este no es un tema de gobierno, de que si el gobierno dejó que entrara el virus. Fíjense cómo ya llegó a Estados Unidos con todo y los controles que tiene Estados Unidos,
cómo llegó a Japón. Mientras con tanto, todo y los controles que tiene Japón. yo voy a poner cierta distancia de Rosendo, porque Rosendo tiene como un mosquillo medio raro, señor director, Sí, hace varios días. Vamos a tomar medidas. ¡Llévatelo, Cundo!